Hola, Cáncer, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí Cáncer, con este 2 de oro se ve que muchos de ustedes están teniendo múltiples responsabilidades, posiblemente estén haciendo dos trabajos al mismo tiempo o un trabajo y algún tipo de negocio, inversión o pequeño emprendimiento que lo estén haciendo junto con el trabajo que realizan quizás para algún tipo de compañía, para otra persona. Acá esta carta también me puede estar hablando de que ustedes pueden ser también que estén haciendo malabares con sus finanzas, que estén revisando en qué gastan, en qué no gastan, cuáles son sus ingresos, sacando cuentas y mirando a ver si te alcanza o no te alcanza. Pero definitivamente aquí ustedes están manteniendo la estabilidad, están manteniendo el equilibrio a pesar de que esto pues no ha sido tan fácil para ustedes. Acá podrían estar apareciendo algún tipo de obstáculos o de conflictos, noticias que quizás también manejen, que ustedes manejen varias cosas al mismo tiempo y que las equilibren para no perder tu estabilidad. También esta carta, discúlpenme, podría estar hablando de que ustedes tienen que estar manteniendo el equilibrio entre tu trabajo y tu vida personal. Esto también es muy importante que lo hagan. El paje de espadas, por su parte, me está indicando de que acá ustedes van a estar en una labor de espionaje. Ustedes van a estar revisando, van a estar investigando, van a estar buscando información sobre cómo pueden mejorar esta situación, cómo podrían salir quizás de esta situación donde están haciendo malabares. Acá se ve que ustedes posiblemente estén buscando en redes sociales, pero no es simplemente buscando información. Aquí se ve que ustedes estén como en una labor de espionaje, viendo qué es lo que hace tu competencia, si tienes un negocio o si tienes algún tipo de emprendimiento, o viendo qué es lo que hacen tus compañeros de trabajo para tú también pues poder mejorar. Aquí ustedes no, como que no están buscando información abiertamente, ustedes están buscando la información pero de forma medio escondida, medio solapada, no como que buscando información de forma explícita. Porque por supuesto, cuando uno busca información de la competencia, no vas a ir y le vas a preguntar a la competencia qué es exactamente lo que hace. Eso es como que un panadero venga a otro panadero y le diga cómo hiciste ese pan maravilloso. Por supuesto que el panadero no te va a decir cómo hizo el pan, obviamente. Te va a tocar quizás espiarlo, a ver a quién le compra, quiénes son sus proveedores, qué productos les echan, en fin. Aquí esta es la función que te veo de espionaje o de espía, averiguando qué hace y cómo lo hace tu competencia. Y el caballero de bastos me está indicando que posiblemente debido a esto que ustedes estén averiguando, a esto que se estén informando, posiblemente esté relacionado con algún empleo que sea temporal o algún negocio que viene de pronto con muchísima furia. Esto se relaciona con personas del extranjero, con personas que no son de tu ciudad o simplemente que ustedes tengan que salir fuera de su ciudad a buscar este empleo, porque el caballero de bastos es algo que viene de forma intempestiva, pero es como algo, pero es temporal, ¿ok? No es algo que viene de manera muy fija. Esto puede deberse a alguien del extranjero que venga y ponga un negocio en tu ciudad y te contrate, pero venga solamente por un tiempo o venga alguien a comprarte X producto y ustedes vendan ese producto, pero esa temporada, o simplemente que ustedes vayan a otra ciudad, a otro país, a otro estado, a conseguir empleo, pero ese empleo sea temporal, por 2, 3 meses, un año, o vendan algún producto en el extranjero, pero también eso se refiere a algo por temporada, no es algo fijo ni es algo estable. Puede convertirse en algo estable. Aquí ustedes van a estar investigando cómo lo hicieron otras personas para convertirse en algo estable. Y definitivamente es posible que sí se convierta en algo estable, por supuesto, pero de momento no lo es. Esta carta, cada vez que sale, yo generalmente les digo, aprovechen la oportunidad porque aunque sea algo inestable, sí trae mucho dinero, ¿ok? Trae mucho dinero de pronto. Puede convertirse en algo estable, pero aunque no se convierta en algo estable, pueden sacarle el máximo jugo posible, sacarle la mayor cantidad de dinero posible y entonces
comenzar a construir algo con muchísima más estabilidad. Vamos a ver ahora con este Rey de Espadas qué cartas lo van a estar acompañando. Con este Rey de Espadas acá Cáncer, pues acá hay algo que se va a estar resolviendo en la vida de ustedes. Aquí se ve que ustedes resuelven estos problemas con muchísima racionalidad y con muchísima precisión. Acá van a estar dejando de lado las emociones, o esta carta te pide que dejes de lado las emociones, que estas emociones, cuando son asuntos de economía, de trabajo, pues podrían estarte entorpeciendo, podrían estarte nublando el análisis que se hace. Así que esta carta es una energía que va a favorecer que se tomen decisiones justas y decisiones acertadas. Cuando me sale uno de los Reyes de Espadas, yo siempre pienso que cuando una persona a veces tiene que tomar algún tipo de decisión con respecto a la economía, lamentablemente muchas veces se dejan guiar por la parte emocional. Por ejemplo, si tienes que irte de un empleo para otro, no que conozco siempre a las personas de aquí, que conozco a mi jefe, ok, pero si económicamente ya no te beneficia eso, tienes que soltarlo e irte. Si este trabajo es un trabajo fuera de tu ciudad, fuera de tu casa, pues emocionalmente tienes que aguantarte, ¿verdad? Quizás estés lejos de tu familia, lejos de las personas que conozcas. Puede ser que tengas que abandonar algún bien conseguido, como este 4 de oro que viene acá después. Sin embargo, te va a tocar controlar tus emociones y seguir hacia adelante. Actuar con objetividad, con discernimiento y tomar decisiones que van a ser complejas y delicadas, pero tomarlas cuando son necesarias, que hay que tomarlas, señores. El 4 de oros me está indicando efectivamente que aquí es posible que ustedes estén sintiendo algún tipo de apego económico, algún tipo de apego material al momento de tomar esta decisión. Pero este 4 de oros también me está diciendo de que aquí ustedes van a estar conservando muy bien su economía, sus bienes, lo que han adquirido, y van a hacer una gestión muy cuidadosa y muy buena de esto que van a estar adquiriendo. Así que si esto es un trabajo temporal, como te lo había dicho, o un negocio temporal, aquí es muy posible que ustedes tengan esta energía del 4 de oros, donde van a saber administrar muy bien esos recursos. El 4 de oros es una carta que habla de seguridad, de estabilidad económica y de no despilfarrar los recursos, no despilfarrar lo que tiene. Esta carta me habla, se me enfoca mucho en la seguridad laboral. Es posible que consigas cierta estabilidad económica, quizás no directamente con el Caballero de Bastos, pero sí una seguridad económica, una seguridad laboral a partir de esta oportunidad que se les va a estar presentando. Y viene una oportunidad mejor todavía que este Rey de Bastos. El Paje de Oros indica que también va a estar llegando otra chance, otra oportunidad, pero ustedes lo van a estar estudiando, van a estar revisando, van a estar viendo si esto les conviene o no les conviene. Puede referirse a este Paje de Bastos, disculpen, a este Caballero de Bastos, pero me parece que no necesariamente se refiere a la misma energía. Esto viene como que después de este Caballero de Bastos, o sea, con el dinero que él te puede proporcionar, con lo que puedes sacar de acá, de los beneficios de acá, podrías estar emprendiendo algún tipo de negocio, algún tipo de inversión u otro trabajo del cual te puede llegar esta oferta. Y el Paje de Oros me indica que ustedes van a estar investigando, van a estar averiguando y van a estar informándose, pero ya de forma más abierta, no como el Paje de Espadas, que estaba aquí en modo de espía en cómo conseguía quizás este empleo. No, ya aquí no está en modo de espía, ya esto es como que más abierto. Busca información de forma más saludable, ¿ok? Acá ya se ve que ustedes posiblemente, si es un empleo nuevo, estarían averiguando horarios, beneficios de trabajadores, cómo manejan las cosas dentro de ese empleo, cuáles serían tus funciones. Y si es un negocio, pues estarías ya viendo de forma más explícita a quienes se vende, cómo se hacen anuncios en las redes sociales al respecto de eso, quiénes serían tus proveedores, cómo funciona todo el engranaje para que ese negocio esté funcionando. Y vamos ya, con el 9 de copas, acá en camino peleagudo.
Con este 5 de bastos, Cáncer, me está indicando de que el ambiente en el cual ustedes están actualmente es un ambiente hostil. Es un ambiente donde quizás existan peleas, broncas, discusiones en tu centro de trabajo, en tu familia, en el lugar donde vives, pero muy cerca de ti existen este tipo de conflictos. A lo mejor no se refiere simplemente a conflictos personales o a broncas, discusiones de las personas alrededor tuyo, que no son directamente contigo. También esto puede referirse a un ambiente competitivo muy alto, que por supuesto no es directamente con la persona, porque es un ambiente de competitividad. Todo el mundo quiere el mismo cliente, pero no es que estén en bronca uno con el otro, ¿ok? Sino que simplemente quieren el mismo cliente. Y si es un empleo, pues posiblemente todo el mundo quiera el mismo empleo que tú tienes o el mismo empleo que tú haces o que tú quieres. Pero definitivamente esto es una situación bastante caótica de la cual se van a estar ustedes alejando, porque el 8 de copas me indica que acá ustedes se alejan de esta situación. Este 8 de copas me dice que vas a optar, vas a decidir irte. Esto no se refiere a la pérdida de un empleo, esto no se refiere al quiebre de un negocio, a que las cosas no funcionan. Esto se refiere simplemente a que tú estás cansado, obstinado o obstinada quizás de este ambiente de competitividad o de este ambiente de discusiones, de peleas constantes, y tú simplemente decides, mira, me va a doler muchísimo, lo voy a sentir cantidad, pero es hora de que yo me marche, es hora de que yo tome la energía de este rey de espadas que se controla los sentimientos, que se controla las emociones y que toma las decisiones correctas que tiene que tomar en su vida, y te marches de esa situación y dices, ya está aquí, terminé, y te marches pues de esto que realmente los estaba molestando. ¿Hacia dónde van? Van hacia un 9 de copas. El 9 de copas me indica que gracias a que ustedes tomen esta decisión, aunque ahora quizás tomar esa decisión, porque puede ser que ustedes estén en esa disyuntiva, si lo hacen o si no lo hacen, pues bien, si toman la decisión de marcharse del lugar donde están en discusiones, donde están en bronca actualmente, y toman esta oferta, y después se sabe que viene otra oferta mucho mejor detrás de esa, que puede ser la misma, que se vuelva estable, pero no me parece, aquí no viene una carta como que de estabilidad más firme detrás de esta, como que se convierta, sino que viene como que a partir de aquí tú administras bien tu economía y consigues una nueva oportunidad, ¿ok? Es lo que más me parece. Así que definitivamente cuando ustedes deciden marcharse de esta situación conflictiva, pues van a estar yendo hacia esta maravilla de un 9 de copas. Acá es un sueño hecho realidad para muchos de ustedes. Esta carta se refiere a un logro, a satisfacción, a éxito, a victoria, a que ustedes van a estar consiguiendo algo que ustedes anhelan muchísimo. Esta carta puede referirse al empleo de tus sueños que tú querías, a un negocio que quería que prosperara, a mudarte quizás de ciudad para otra ciudad, a comenzar un emprendimiento, en fin, a comprarte quizás un carro, una casa, no sé, lo que sea que usted, a dar un viaje también, puede ser cualquier cosa que ustedes hayan deseado muchísimo. Aquí este 9 de copas está diciendo que tus sueños se van a hacer realidad, pero hay que tomar decisiones antes para que ese sueño se convierta en realidad, Cáncer. Así que definitivamente sus sueños se cumplen, señores. Así que van a estar celebrando. Aquí el chico, aparte de que se ve que está, aparte de que el muchacho se ve acá que está feliz, que su sueño se le cumplió, también está celebrando, ¿ok? También aquí hay esta carta específicamente de una celebración, pues por supuesto, cuando un sueño se te cumple, cuando tú sientes satisfacción, logro, pues por supuesto que lo vas a estar celebrando, Cáncer. Vamos a ver algo del cuerpo que tienen que prestarle atención en cuanto a su salud. Recuerden, esto no es consejo médico, y si ustedes sienten algún tipo de malestar, pues nada, acudan al médico. Con las escobas de limpieza, quizás ustedes hicieron algún tipo de procedimiento de detox, de limpieza del organismo, pues está funcionando. Si no es así, pues estas cartas te aconsejan que hagas un proceso de limpieza de tu organismo, consulta un médico por supuesto, pero definitivamente sí va a estar dando resultados. Si es que lo hicieron o si es que lo van a hacer, pues les va a ir muy bien a los que lo hagan, ¿ok? Vamos ahora con un mensaje de este oráculo del dinero. Para Cáncer. Esta carta, Cáncer, te dice escucha, y acá te están diciendo
que mantengas plena atención. Te están diciendo, escucha tu intuición, sé consciente de lo que te dice tu ser interior. Sigue tus instintos y mantente conectado con lo divino que hay dentro de ti, Cáncer. Así que, Cáncer, déjame la frase para manifestar lo mejor de esta lectura, obviamente con un 9 de copas aquí al final. Pues por supuesto, Cáncer, que la frase va a ser: a mí siempre todos mis sueños se me cumplen. A mí siempre todos mis sueños se me cumplen. Y nos vemos en el próximo video, Cáncer. Hasta la próxima.